Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que a simple vista diría que es un maestro del disfraz. Totalmente. Un disfraz perfecto. Sí, se titula Nasruddin y los animalitos, el gran secreto de la oración solar. Y digo lo del disfraz porque, si uno lee solo las primeras páginas, juraría que tiene entre manos un cuento infantil clásico sin más. Claro, el típico cuento para ir a dormir. Exacto. Hablamos de una historia con animales parlantes y un sabio de barba larga, que además está escrita expresamente para un niño llamado Santi. Pero la misión de nuestro análisis de hoy es desentrañar cómo este texto, bajo esa apariencia tan inocente, logra entrelazar magistralmente las enseñanzas filosóficas de Rudolf Steiner, el misticismo de Edgar Cayce y, hay que agarrarse bien, conceptos tremendamente complejos de la mecánica cuántica. Es una mezcla que suena casi imposible sobre el papel. Vale, vamos a desgranar esto porque resulta absolutamente brillante cómo el autor utiliza a un pajarito y a una abeja para explicar la física de partículas y la red que conecta todo el universo. Es una mezcla inusual, pero tela lo bien que funciona. Y funciona, ¿eh? Funciona porque establece un puente fascinante entre lo esotérico, lo científico y lo puramente cotidiano. La genialidad de este texto reside precisamente en el formato elegido. Al utilizar metáforas tan accesibles, fábulas y estos personajes entrañables, logra desarmar por completo el escepticismo de quien lee. O sea, te baja las defensas. Eso es. Ojo, que está explicando la compleja red de interconexión del universo sin recurrir a jerga académica o a dogmas impenetrables. Nos invita a considerar una premisa monumental, algo que cambia las reglas del juego por completo. Y la premisa es fuerte. Muy fuerte. Plantea la idea de que la oración o la meditación no son simplemente, digamos, actos de consuelo espiritual o de paz interna, sino mecanismos reales, tangibles y activos para organizar la realidad física a nuestro alrededor. Plantea directamente que rezar o meditar podría ser el equivalente a pulsar un botón en el tejido del propio universo. Es una barbaridad si lo piensas. Para empezar a aterrizar esto, el documento nos presenta a Nasruddin. Nos lo describen visualmente de una forma muy arquetípica. Un hombre sabio, con una barba larguísima, un turbante ligeramente inclinado y una actitud de profunda calma. El arquetipo clásico del sabio oriental. Sí, tal cual. Nasruddin vive junto a un jardín que funciona casi como una clínica o una sala de consultas para los animales del vecindario. Y fíjate cómo el autor va introduciendo los problemas, porque no los lanza todos de golpe. Tiene su ritmo. Primero aparece Pío. El pajarito. Eso es, un pájaro azul que está al borde de un ataque de nervios, porque sus pollitos tienen frío y no encuentra paja por ninguna parte para forrar el nido. Es una urgencia material pura y dura. Lo fascinante aquí es cómo este primer animal, Pío, representa una capa muy específica de la condición humana. Pío encarna la ansiedad por la supervivencia más básica, esa búsqueda desesperada de refugio y seguridad material. La base de la pirámide. Exacto. Cuando estamos atrapados en ese nivel de estrés, la visión se estrecha, solo vemos lo que nos falta. Y justo después de Pío, el texto nos presenta a Zumba. Es una abeja dorada que llega volando frenética, muy preocupada porque las flores de su zona se están marchitando y no encuentran néctar para llevar a la colmena. De nuevo, una metáfora brillante. Si Pío era la supervivencia básica, Zumba representa la preocupación por el sustento a medio plazo, el trabajo, el rendimiento y la escasez de recursos en nuestro entorno profesional o vital. Esa rueda de hámster en la que nos metemos. Claro, es esa sensación de que por mucho que uno vuele de un lado a otro, los recursos se están agotando. A ver, y para rematar este trío de pacientes, llega Iris, una mariposa que, curioso, no tiene problemas de frío ni de comida, pero que simplemente se siente sola. Revolotea de flor en flor sin sentir que encaja en ningún lado, con una sensación de vacío enorme. Lo que personifica Iris es el siguiente nivel: la crisis existencial, la soledad emocional y la falta de pertenencia. Fíjate en el cuadro completo. El autor ha mapeado nuestras ansiedades fundamentales: la supervivencia, el sustento y el sentido de pertenencia. Lo abarca todo, desde lo físico hasta lo mental. Sí. Y frente a estos dramas, que para los animales son cuestiones de vida o muerte, la respuesta de Nasruddin parece, en un primer momento, casi una burla para alguien que tiene un problema urgente. Totalmente desconectada de la realidad práctica, ¿sí? A Pío le pregunta tranquilamente si ya ha hablado con el sol esa mañana. Pío, como es lógico, le mira extrañado y le dice que el sol no habla. Lógico.
Azumba le pregunta si le ha enviado amor al jardín, a lo que la abeja responde indignadísima que ella es una abeja trabajadora, no un poeta. Y a la mariposa Iris le señala el sol en el cielo y le revela un concepto muy hermoso. Le dice que dentro de ella hay una chispita de ese mismo sol y que cada ser vivo tiene esa misma chispa en su interior, por lo que técnicamente es imposible estar sola. Es un cambio de perspectiva radical. Nasruddin responde a problemas materiales tangibles con soluciones que parecen puramente invisibles. Yo estoy asombrada con este contraste. Y ese contraste es el núcleo del primer gran mensaje del texto. Pone sobre la mesa cómo nos enfocamos constantemente en la carencia material. Vemos el nido sin paja, la flor sin néctar, vivimos inmersos en la ilusión de la escasez. Todo el rato mirando lo que falta. Exacto. Lo que Nasruddin intenta hacer al mencionar esa chispita de luz no es ignorar el problema, sino redirigir la atención de los animales hacia el interior. Les está recordando que olvidar esa chispa es precisamente lo que genera la angustia. Claro. Esa chispa es el punto de conexión con una fuente mayor. El mensaje implícito es que, mientras nos percibamos como entidades separadas, aisladas y compitiendo por los recursos del jardín, seguiremos sintiendo frío, hambre y soledad existencial. Claro, para enseñarles cómo reconectar con esa fuente y salir de esa ilusión de escasez, Nasruddin organiza una pequeña cumbre en su jardín. Reúne bajo un gran árbol a Pío, Zumba e Iris, y el autor aprovecha para sumar al grupo a dos personajes más que le dan un contrapeso genial a la historia. Tito, una tortuga, descrita como lenta pero muy sabia, y Verde, una lagartija extremadamente atenta y curiosa. Que hace las veces de mente analítica, digamos. Justo. Nasruddin les anuncia que les va a enseñar el secreto más grande del universo, algo que requiere muchísima quietud y un corazón abierto. Se sienta, respira profundo 3 veces y les pide que imaginen que el sol que ven arriba no es solo una bola de fuego ardiente, sino una fuente gigante inagotable de amor y sabiduría. Introduce entonces el concepto central del Cristo solar. Es vital detenernos un segundo en este punto para aclarar algo fundamental. En el contexto de este documento, y en línea con las filosofías esotéricas que aborda, el término Cristo solar no se utiliza de una forma puramente religiosa o asociada a un dogma tradicional. Es importante remarcar eso, sí. El texto lo presenta como un principio universal, una consciencia primordial de amor y luz que permea absolutamente todo lo que está vivo. Es una frecuencia o una energía que está accesible para cualquier ser que sintonice con ella, ya sea un pájaro, una tortuga o un ser humano, independientemente de cualquier sistema de creencias previo. Hombre, es que la manera en que Nasruddin se comunica con esa energía parece casi un manual de instrucciones para sintonizar un dial de radio muy específico. Se pone de pie, extiende los brazos hacia arriba y recita una oración que tiene una cadencia muy particular. De hecho, la voy a leer tal cual, porque el documento insiste en que las palabras tienen un peso específico. Empieza diciendo: entro al Cristo solar, estoy ahí, en él lo intuyo, desde él resueno. Interrumpo un momento ahí, porque fíjate en los verbos que elige el autor. Entro, estoy, resueno. No es una petición de auxilio desde la lejanía. Es una declaración de posicionamiento. Se está colocando a sí mismo dentro del campo de energía, no rogando que la energía baje a él. Es una diferencia sutil, pero inmensa. ¡Qué buen apunte! La oración continúa así: bendigo a toda la humanidad. Concédenos en abundancia nutrición espiritual, el pan de vida, en las cambiantes condiciones de la vida. Tú nos conduces a través de la luz de tu conocimiento. Que tu poder y tu gloria operen dentro nuestro. Invencible e incorruptible, por los siglos de los siglos. Amén. Un recitado poderoso. Sí, y justo después de recitar esto, con profunda intención, el texto no nos habla de una paz mental en los animales, no. Describe un impacto físico real. El caparazón de la tortuga Tito empieza literalmente a llenarse de luz y las alas de la abeja Zumba comienzan a vibrar en una frecuencia completamente diferente. Esa transformación física, ese cambio en la vibración de las alas de la abeja o en el caparazón de la tortuga, nos lleva de cabeza a la primera base teórica importante del texto, que son las enseñanzas de Rudolf Steiner. El documento menciona explícitamente a este filósofo austríaco para dar soporte a lo que acaba de suceder en el cuento. Para darle una base, claro.
Según la perspectiva antroposófica de Steiner, cuando la oración o la meditación se realiza desde un estado de conexión genuina y estructurada, no se queda en un simple recitado mental, afecta directamente a lo que Steiner denomina el cuerpo de vida o cuerpo etérico. El famoso campo de luz invisible que, según esta corriente, rodea e interpenetra a los seres físicos, ¿verdad? Eso es. Al pronunciar palabras con esa intención específica y esa visualización, ese cuerpo vital se fortalece, se nutre y se armoniza. Y aquí viene la clave de toda la premisa de la exploración de hoy. Al armonizarse el propio campo energético del individuo, se crea una resonancia, Como un diapasón. exactamente como un diapasón. Esa resonancia no se queda encerrada en el cuerpo, sino que se expande y comienza a armonizar todo el entorno físico circundante. El individuo cambia su frecuencia y, por simple simpatía vibratoria, el entorno material tiene que reajustarse y cambiar con él. Y vaya si cambia el entorno. Y ojo, porque aquí es donde la cosa da un giro fascinante y pasamos de la teoría a la práctica. El texto nos lleva a la mañana del día siguiente y nos muestra los resultados tangibles de haber aplicado esa resonancia. Los milagros cotidianos. Sí. Pío el pájaro, en lugar de salir a volar a lo loco desesperado, se queda en su rama, hace su oración, visualiza la luz dorada y a media mañana una corriente de viento perfectamente oportuna le trae volando exactamente la cantidad de paja que necesitaba y la deposita junto a su nido. Increíble. Zumba, tras hacer su propia oración matutina, siente un impulso intuitivo de volar en una dirección completamente nueva, una ruta que nunca tomaba, y descubre un campo de flores inédito rebosante de néctar. Y Eris, la mariposa, simplemente dejándose llevar por la calma, se cruza por fin con otra mariposa que curiosamente también buscaba compañía. Y aquí es donde se pone muy interesante. Si conectamos esta serie de eventos con la perspectiva general del documento, entramos de lleno en las ideas de Edgar Cayce, otro de los pilares fundamentales que el texto integra sutilmente. Cayce, un místico muy influyente del siglo XX, hablaba de la importancia de sintonizar con lo que él también llamaba la conciencia Cristo. Que de nuevo no es la figura histórica. Exacto. Él lo describía como un patrón divino y perfecto que reside internamente en todos nosotros. Lo que Cayce sostenía, y lo que el texto ilustra con los animales, es que cuando un individuo logra sintonizar con ese patrón interno, ocurre un fenómeno que Nasruddin define en el cuento como sincronía y sinergia. Es decir, que los problemas no se resolvieron porque los animales hicieran un esfuerzo físico agotador, sino que las soluciones simplemente encajaron en su lugar de forma natural. ¿Las cosas fluyeron? Exacto. Pero cuidado con malinterpretarlo como un truco de magia. No es que la paja o las flores aparezcan de la nada rompiendo las leyes de la física. Lo que Cayce y el documento sugieren es que empiezas a experimentar coincidencias perfectas. Claro, los recursos estaban ahí. Los recursos, las personas y las oportunidades en realidad siempre estuvieron ahí, en el entorno. El viento siempre soplaba, el campo de flores ya existía. Pero el estado previo de ansiedad, estrés y percepción de escasez de los animales actuaba como un filtro ciego que les impedía percibir esas oportunidades o alinearse con ellas. El propio texto usa una metáfora preciosa para explicar esto de los filtros. Dice que sintonizar con esta energía es como limpiar los anteojos del alma. Cuando Pío estaba desesperado y ciego por el miedo a no tener paja, no podía leer las corrientes de aire ni ver las oportunidades que traía el viento. Pero al cambiar su estado interno, a través de la quietud y la conexión, los cristales se limpian y todo fluye. Una imagen muy visual, ¿sí? Sin embargo, no todos en el jardín se conforman con metáforas poéticas o místicas, y esto me parece un acierto tremendo del autor. Verde, la lagartija curiosa, levanta la mano, por así decirlo, y dice que todo suena muy bonito, muy espiritual, pero que ella necesita entenderlo con su cabeza. Pide una explicación científica rigurosa. La voz de la razón. Tal cual. Y es alucinante, de verdad, menudo salto mortal da el texto aquí, pasando de un cuento infantil directo a la física de partículas. Es un giro narrativo brillante. El autor utiliza la mente analítica de la lagartija para justificar la introducción de conceptos muy profundos de la mecánica cuántica moderna, haciéndolo de forma amena. Nasruddin le explica a Verde que, en los laboratorios más avanzados del mundo, la ciencia moderna ha descubierto algo desconcertante.
Cuando observamos una partícula subatómica, el simple acto de medirla o mirarla altera su comportamiento y su posición. Claro, hace referencia directa al famoso efecto observador en la física cuántica. Efectivamente. Y lo interesante aquí no es solo que el texto mencione el efecto observador como un dato curioso, sino cómo lo utiliza para validar las experiencias cotidianas. Si observar una partícula la altera materialmente, sugiere que la consciencia y la materia no están en absoluto separadas. Nuestra atención literal y físicamente moldea la realidad a nivel microscópico. Es una pasada pensar en ello así. Pero la lección de física de Nasruddin no se detiene ahí. También le explica a Verde el concepto del entrelazamiento cuántico. Le cuenta que dos partículas pueden estar vinculadas de tal manera que sin importar los miles de kilómetros que las separan, si alteras el estado de una, la otra reacciona y lo siente instantáneamente. Es como si la distancia no existiera. La famosa acción fantasmal a distancia de Einstein. Esa misma. Y aquí es donde Zumba, la abeja, que representa la intuición pura, ha atacados enseguida. Lo relaciona con cómo siente físicamente que sus larvas la necesitan en la colmena, aunque ella esté a kilómetros de distancia buscando néctar. Nasruddin le confirma con una sonrisa que sí, que el amor de una madre por sus hijos es el ejemplo de entrelazamiento cuántico más poderoso y real que existe en la naturaleza. Tan extremadamente árido y complejo de la física teórica a algo tan visceral como el amor maternal es de una elegancia tremenda. Despoja a la física cuántica de esa frialdad de laboratorio y le da un uso cotidiano y profundamente emocional. Lo humaniza. Sí, si una partícula reacciona a otra al instancia, la atención y el amor materno de la abeja hacia su colmena no es solo un instinto biológico, es una fuerza organizadora literal. El documento proporciona así un marco empírico y científico para lo que páginas atrás parecía puramente mágico o esotérico. Y para rematar, el texto introduce otro concepto científico fascinante y muy estudiado actualmente, la coherencia cardíaca. Sí, Nasruddin lo explica de forma muy visual. Dice que el corazón no es solo una bomba de sangre. Explica que cuando experimentamos emociones elevadas como la gratitud sincera, la paz profunda o el amor puro, el corazón no late de cualquier manera o de forma caótica. Emite una señal electromagnética medible, rítmica y altamente armónica. Y el documento compara la emisión de esta señal con arrojar una piedra a un lago en calma. Crea una ola perfecta que viaja hacia afuera. Según los estudios sobre coherencia cardíaca a los que alude el texto, este campo electromagnético del corazón tiene la capacidad de organizar físicamente la materia y energía en su entorno inmediato. Es decir, el corazón funciona, literalmente, como un transmisor de radiofrecuencias. Por eso, Nasruddin le recalca a Pío, de forma tan insistente, que no basta con repetir palabras vacías al orar. La oración mecánica, el rezar de carrerilla, no sirve absolutamente para nada. Hay que orar con imágenes nítidas, con sentimientos reales, encendiendo esa señal limpia y fuerte desde el corazón, para que, como dice el sabio, el universo entero la escuche alto y claro. Es un requerimiento activo, no pasivo. Exacto. Y todo este viaje, desde la ansiedad material hasta la física de partículas, nos lleva al capítulo final del documento, donde descubrimos la verdadera razón de ser de este cuento. Una noche, mientras todos los animales duermen plácidamente, Nasruddin se sienta bajo las estrellas a escribir una carta. Y resulta que toda esta historia, cada animal y cada lección, está dirigida a ese niño especial llamado Santi. Y el mensaje que le transmite en esa carta final es de una potencia increíble. Supone el clímax narrativo y emocional de toda la obra. La carta le revela a Santi una verdad conmovedora. Hay personas que oran por él cada mañana de forma constante. Pero a la luz de todo lo que Nasruddin acaba de enseñar a los animales a través de la ciencia y la mística, esa oración adquiere un significado completamente nuevo y abrumador. Ya no es un simple y bien intencionado «espero que a Santi le vaya bien en la vida». No en absoluto. La carta le explica, apoyándose en la mecánica cuántica, que quienes oran por él están creando un entrelazamiento cuántico invisible con él. Están emitiendo una señal sostenida de coherencia cardíaca que viaja a través del campo unificado. La carta dice literalmente que esa oración estructurada prepara el campo cuántico para alinear los recursos que Santi va a necesitar en su futuro, provocando a su favor esa sincronía y sinergia de la que hablaba Kaise, las puertas que se abren justo a tiempo en su vida, las personas adecuadas que aparecen de la nada en el momento exacto. Todo eso está siendo cultivado por la señal que emiten quienes rezan por él. Es una responsabilidad inmensa pero preciosa. Entonces, ¿qué significa todo esto para quien tiene
tiene este documento en las manos y quiere aplicarlo en su vida real. Bueno, afortunadamente el autor no nos deja flotando solo en la teoría. Nasruddin incluye al final una guía muy práctica, la guía de oración solar, resumiendo todo su método en 5 pasos extremadamente claros que cualquiera, independientemente de su formación, pueda aplicar cada mañana. Y merece la pena que nos detengamos a analizar esos 5 pasos porque revelan una arquitectura de la intención muy estructurada y psicológicamente brillante. El paso 1 lo llama quietud. Consiste en respirar profundo y calmar intencionadamente los pensamientos. Esto es vital porque neurológicamente necesitas salir del estado de supervivencia y alerta en el que estaban Pío y Zumba al principio. Si no apagas el sistema de alarma del cerebro, no puedes acceder a la coherencia. El paso 2 es la entrada. Aquí se usa el poder de la visualización. Imaginar ese sol dorado y sentirse activamente parte de esa luz cálida. Esto activa la respuesta emocional necesaria para encender el corazón. Y una vez encendido, pasamos al paso 3, que es la resonancia. Aquí es cuando pronuncias la oración, pero sintiendo físicamente las palabras resonar en el pecho, generando esa coherencia cardíaca y esa ola electromagnética de la que hablábamos. Es poner a vibrar el diapasón. Luego viene el paso 4, que es la intención. Aquí es donde diriges esa ola de energía hacia alguien más, visualizándolo rodeado de salud y sintiendo con certeza cómo los recursos, la salud o la paz fluyen directamente hacia esa persona a través del campo unificado. Y por último, el paso 5, que es quizás el más crucial y difícil para la mente occidental, la gratitud. Nasruddin dice que hay que dar las gracias profundamente, pero como si el resultado positivo ya hubiera sucedido, soltando la intención al universo con confianza total y sin apego al cómo se resolverá. Fíjate que toda esta estructura de 5 pasos empodera profundamente a quien la lee. Transforma por completo la noción tradicional que nos han enseñado sobre la oración. Ya no es una petición pasiva, no es una súplica desde la carencia donde ruegas que un agente externo cambie tu mala suerte. Se convierte en una emisión activa de energía, una tecnología interna para moldear la realidad y colaborar con las leyes físicas y esotéricas del universo. Es que te vuela la cabeza porque es un cambio de paradigma total. Pasas de sentirte una víctima de las circunstancias, separada del mundo y a merced de la escasez, a asumir el papel de un co-creador activo de tu entorno. El documento, a través de algo tan sencillo como un cuento para un niño, logra sintetizar la sabiduría antigua y la física contemporánea para recordarnos que poseemos una agencia real sobre lo que nos rodea, simplemente a través de la calidad de nuestra atención y nuestro estado emocional. Es un mensaje muy necesario. Sin duda. Y para cerrar la historia, en el cuento, justo antes de irse a dormir, Tito, la tortuga, con esa sabiduría pausada que le caracteriza desde el principio, le hace a Nasruddin una última pregunta. Le pregunta cuál es el secreto verdadero detrás de todo esto. ¿Por qué funciona realmente todo este engranaje de soles, resonancias y física cuántica? La pregunta del millón. Nasruddin se queda callado un momento, sonríe con dulzura y le da una respuesta que actúa como la piedra angular que sostiene todo el texto. Le dice que el amor es la fuerza más real y poderosa del universo, más real que las piedras que podemos tocar con las manos, más real que el viento que mueve las hojas. ¡Qué bonito! Y que cuando nos conectamos con esa fuente, ya sea que decidas llamarla Cristo solar, conciencia divina o simplemente campo unificado, en realidad solo estamos recordando algo que en el fondo siempre supimos, que todo está intrínsecamente conectado, que el universo no es un lugar hostil, sino que nos ama y quiere vernos florecer. Y esa respuesta final de Nasruddin unifica de forma magistral todas las vertientes y fuentes del documento. Lo brillante es que da igual por qué puerta entres, ya sea que te acerques al texto a través del prisma antroposófico y esotérico de Rudolf Steiner, a través de la lente mística de Edgar Cayce, o desde la perspectiva puramente empírica y fría de la física cuántica, la conclusión a la que llegas es idéntica. Existe un campo unificado. La separación que percibimos entre tú, yo, los recursos que necesitamos y las personas que amamos es una ilusión óptica de nuestra mente. Nunca estamos realmente aislados ni desconectados del gran tejido vibratorio de la existencia. Ha sido una exploración absolutamente fascinante. Empezamos analizando a un pajarito angustiado buscando un poco de paja para su nido y hemos terminado entendiendo la magnitud de nuestro papel como potentes emisores de frecuencia en un universo que responde a lo que sentimos. Un viaje increíble, desde luego. Y para poner el broche de oro, nos queda una reflexión sobre la mesa.
Algo para darle muchas vueltas, para cualquiera que escuche este análisis. Si, como plantea de forma tan argumentada esta guía, la coherencia cardíaca y la intención enfocada son tecnologías reales y medibles que alteran la materia y la probabilidad, ¿qué ocurre si escalamos esto a nivel macro? Eso abre un mundo de posibilidades. Exacto, nunca se habla de esto directamente en el cuento infantil, pero piénsalo, si la intención sostenida de una sola persona puede alinear recursos reales y preparar el camino para un niño llamado Santi, imaginemos por un momento el impacto cuántico masivo que tendría si miles o millones de personas sintonizaran esa misma oración solar o coherencia cardíaca simultáneamente ante una crisis global. Quizás el texto nos está insinuando, entre líneas, que la solución definitiva a nuestros mayores problemas como especie no está exclusivamente en las manos de los gobiernos o las instituciones, sino en la poderosa resonancia que somos capaces de generar desde nuestros propios salones. Muchas gracias por acompañarnos en esta inversión profunda.